Bueno, yo quiero que hoy empecemos nuestro devocional hermoso, nuestro devocional precioso, que lo vamos a iniciar en la carta o la epístola a los Efesios. Qué bonito esta carta es demasiado hermosa. Mira, voy a compartir contigo un pedacito de la introducción que aparece en mi Biblia devocional. Es un pedacito de la introducción, me parece bonito y quiero compartirlo con ustedes en este día antes de empezar nuestro devocional para que entendamos quizás un poquito de lo importante que es el Señor en nuestra vida, de lo necesario. Dice la introducción para los descorazonados: buenas nuevas para los que se sienten abandonados y carentes de amor. Imagínense que usted es un niño abandonado en la calle de una gran ciudad. Sus padres murieron antes de llegar a la ciudad. Usted no tiene ni dinero ni parientes. Tampoco puede hablar el idioma local y tiene que sobrevivir como puede. Muchos huérfanos se encuentran exactamente en tal dificultad. Duermen en las callejones, acurrucándose en cajas o en tambores de metal para calentarse. Y para sobrevivir mayormente roban, atrapan ratas para comer o revuelven la basura buscando algo útil. Las niñas a veces trabajan como prostitutas. En 1850, una marea de inmigrantes llegó a las costas de Nueva York, en aquel entonces la ciudad más grande de los Estados Unidos de América. Y nadie tenía el tiempo o el dinero necesario para cuidar a los huérfanos. Nadie, es decir, excepto Charles Loring Brace, un pastor de 26 años, horrorizado por su miserable situación. Él organizó una solución singular: el tren de los huérfanos. La idea era simple: atestar cientos de huérfanos en un tren que iban hacia el oeste y anunciar en los pueblos por los que pasaría el tren que cualquiera podía pedir un nuevo hijo o hija cuando pasara el tren de los huérfanos. El último de los trenes de huérfanos viajó hacia el oeste en 1929. Para ese entonces 100,000 niños habían encontrado nuevos hogares y nuevas vidas. 2 huérfanos de tales trenes llegaron a ser gobernadores. Uno sirvió como miembro del Congreso de los Estados Unidos y aún otro llegó a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. El tren de los huérfanos nos sirve como vívida parábola del mensaje de Efesios, para captar el entusiasmo de Pablo en este libro. Imagine ahora una etapa más en su vida como niño de la calle. Usted ha aprendido a sobrevivir y a evitar morirse de hambre, pero un buen día alguien lo llama y lo coloca en un tren a vapor, apiñado junto a cientos de otros niños que hablan diversos idiomas. 3 días más tarde, usted es elegido por una amable pareja de edad madura que luego se presentan para darse a conocer. Lo llevan en un automóvil a la casa más grande que usted ha visto en su vida y le explica con calma que usted es ahora parte de la familia. Todo lo que ellos tienen es suyo. Puede usarlo y disfrutarlo. Al final, por algún milagro, usted tiene una familia y un hogar. ¿Y qué hogar? Pablo transmite esa sensación similar en Efesios, que es un libro muy rico en contenido y un amplio mensaje de la parábola de Jesús acerca del hijo pródigo. Entonces, ¿cuál es la idea de introducirnos en este libro? Si tú no has entendido tu identidad en el Señor, es necesario que lo entiendas. Efesios te da una palabra hermosísima, en el que te muestra cuán bendecido y cuán maravilloso es ser parte de la familia del Señor. Yo te voy a contar lo que he colocado en mis apuntes, pero quiero invitarte a leer la carta completa, quiero invitarte a leer el capítulo 1 completo, porque es necesario que se lea completo para que podamos entender el contexto de la situación real. Es hermosísimo, o sea, yo no tendría palabras para describir cómo me quebrantó leer nuevamente, una vez más en mi vida, esta carta.
porque muchas veces nos sentimos solos, devastados, abandonados, los problemas nos están ahogando, tenemos la sensación de que nada, absolutamente nada nos sale bien, de que ya no encontramos salida para las cosas, que no tenemos quien nos ayude, que nos sentimos de verdad sobreviviendo en estas dificultades. Pero cuando nosotros hemos reconocido a Jesucristo, las cosas deben cambiar. Aunque la situación continúa en nuestro entorno, en nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente han cambiado, confiando y creyendo que hemos sido bendecidos por Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y tenemos toda bendición en Él. Vamos a leer un poquito del capítulo de Efesios 1. Y aquí empieza Pablo saludando. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, gloria a Dios, en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en él mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces yo en mis apuntes puse esto y que quiero compartir contigo. A veces sentimos que no damos la talla, que nos falta algo para ser aceptados o bendecidos. Pero Efesios 1 nos recuerda que si estamos en Cristo, ya tenemos todo lo que necesitamos. Dios te escogió antes de que nacieras. Imagínate esa belleza. Dios nos escogió y lo podemos ver aquí en el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que nacieras, te escogió como hijo suyo. Te escogió, qué bello, qué hermoso, como un padre que nos vio sin camino, que nos vio ignorantes, errantes. Él dijo, ven a mi hijo, y te dio la mano, y te escogió entre una multitud grandísima. Y hoy, si has reconocido a Jesucristo, eres hijo de Dios, no estás huérfano. No pienses que los problemas te están ahogando y que no vas a poder. Tienes un Padre que en su perfecta voluntad va a permitir las cosas en tu vida. Dios te escogió antes de que nacieras. Ok. Pablo nos dice que Dios nos eligió antes de que el mundo existiera. Eso significa que su amor por ti no depende de lo que hagas o dejes de hacer. No hay nada que hagas para tener la aceptación. Todo lo que Dios nos da es por purita gracia. Un regalo no merecido. No es porque te portaste bien o hiciste algo especial, sino porque Él decidió amarte y hacerte suyo. Qué hermoso es Dios. Eres adoptado en su familia. Hermoso. Qué bello es el Señor. Dios no solo te escogió, sino que te adoptó como su hijo. Y lo podemos ver por aquí. Nos bendijo con toda bendición, nos escogió, habiéndonos predestinado en el versículo 5, para ser adoptados hijos suyos.
por medio de Jesucristo. Qué bello es el Señor. Eso significa que tienes un Padre Celestial que se preocupa por ti, que te protege y te da acceso a su herencia. No eres un extraño ni un invitado, eres familia, eres familia. Eres familia y tienes muchos hermanos en Cristo Jesús. Tienes muchos hermanos de la fe. Tienes una familia enorme y es una comunidad muy grande. Y son muchos, muchos los que conocen el amor de Dios y su persona y saben que debe haber una transformación y debemos amar a ese hermano y a ese prójimo y debemos hacer la obra que Él encomendó a su iglesia. Tenemos redención y perdón a través de Jesús. Dios nos dio algo increíble. Nosotros hemos sido perdonados, redimidos, porque Él nos redimió, porque Él pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Qué hermoso. ¿Quién hace eso por nosotros? Y en esta humanidad tan corrompida, ¿quién lo hace? Lo hizo Dios por un amor tan grande, entregando a su Hijo Jesucristo, que encarnado sufrió dolor al ser azotado, latigado, lacerado, escupido, acacheteado y con una corona de espinas que atravesaba su cabeza. Y ya por último crucificado con unos clavos enormes, y dejado ahí hasta la muerte, hasta que derramó la última gota de su sangre. Imagínate tú. Imagínate que si Él no pagó el precio, lo pagó para que hoy nosotros estuviéramos solventes, a paz y salvo, para que nosotros no estemos buscando intereses en la deuda que ya no existe, sino que nos apartemos completamente para Él. El perdón de nuestros pecados nos lo regaló Dios a través de Jesucristo. Es algo maravilloso. No importa cuántas veces te hayas equivocado, su gracia es suficiente para cubrirlo todo. No necesitas ganarte su amor ni su favor. Ya te lo dio Jesús. Qué bello. No necesitas ganarte nada. Jesús te lo dio todo. Jesús hizo un sacrificio y no lo hizo en vano. Él lo hizo para que tú y yo hoy podamos hablar y testificar de su gran amor. El Espíritu Santo es tu garantía. Dios no te deja solo en este camino. Nos dio su Espíritu Santo como garantía de que todo lo que prometió se cumplirá. Es como un adelanto de la herencia que disfrutamos plenamente cuando estamos en Él. Es el adelanto de una herencia que disfrutaremos plenamente cuando estemos en Él. ¿Por qué? Porque el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esas bendiciones son allá, cuando estemos con Él. Y aquí obviamente somos bendecidos porque Él no nos va a dejar desamparados. Pero antes de darnos una bendición, quizás vamos a pasar un proceso que no vamos a entender, porque necesitamos ser preparados y capacitados para recibir esa bendición. Y como Él conoce el corazón mejor que nosotros, a lo mejor no nos da muchas cosas. Pero algo que sí nos ha dado y que tenemos seguro es el perdón de pecados, la salvación, la redención. Entonces imagínate, podemos decir tranquilamente, soy bendecida, soy escogida, soy hija, tengo redención, fui redimida, soy heredera, fui sellada con el Espíritu Santo. ¿Qué más podemos pedir? Lo tenemos todo en Cristo Jesús. Y entonces este capítulo nos ha enseñado que nosotros no somos huérfanos, que tenemos una identidad, que por medio de Cristo Jesús tenemos una identidad, y es una identidad celestial. Tenemos una ciudadanía que es la del reino de los cielos, y que nosotros somos un solo cuerpo en Cristo, a los que amamos, a los reconocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Somos un solo cuerpo, somos una sola familia, y que nosotros debemos asimismo ir por el mundo y regalando estas buenas nuevas de salvación y decirle a la gente que está cautiva en las drogas, que está cautiva en el vicio, en la prostitución, en el adulterio, en la fornicación, en cualquiera como sea, de la borrachera, y ir a predicarle esta esperanza, darle estas buenas nuevas. Así como nosotros fuimos rescatados, tenemos que ir al rescate de muchas almas que necesitan entender que nosotros no somos huérfanos, que por medio de Cristo tenemos una esperanza de salvación y de vida eterna. Entonces,
Acuérdate de leer el capítulo completo, de meditarlo paso a paso, de degustarlo, de meditarlo y atesorarlo en tu corazón, y que siempre lo tengas presente ante cualquier situación que esté pasando. No estoy sola, soy bendecida, tengo un Padre que me ama. Cristo pagó el precio de mi pecado en la cruz, me dio redención. Soy hija de Dios. Dios te bendiga inmensamente. Hasta el capítulo 2 próximamente.